análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda edición de AFN Político y algo más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dorelena Cortés. Soy Enrique García y me da mucho gusto saludarle. Gracias por acompañarnos a cerrar la semana en esta producción de Agencia Fronteriza de Noticias. Les recuerdo que en punto de las 3 de la tarde, en horario diferido, puede usted encontrar esta producción a través de Canal 73 de CNR estatal, en esta opción de televisión por cable que nos lleva hasta Yuma, Arizona, San Luis Río Colorado y lugares circunvecinos. Muchas gracias a quienes ya se están conectando con nosotros para mantenerles al tanto de las últimas novedades, y vaya que ha habido algunas novedades, como no, por supuesto. Daniel Chavira Beina se enlaza con la opción de Facebook Live. Gustavo Alfonso Jiménez Pensado también. Enrique Osuna, buenas tardes. Norma Martín, saludos Norma Martín, buenas tardes, bienvenida. Elvia Rosa Zazueta, Gustavo Jiménez Tirado, qué gusto saludar al amigo Gustavo. Luis Carlos López, el doctor Luis Carlos López Ulloa, de la Universidad Autónoma de Baja California, un gustazo. Y buenas tardes a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Oiga, pues hay novedades, ¿eh? ¿Y qué novedades? Mire usted, después de la tormentosa sesión de ayer en el Congreso del Estado y finalmente la no menos compleja jornada de esta mañana en el Congreso local, en que, pues, sin hacer mucho ruidito, el diputado Luis Moreno tiró la toalla, pidió licencia al cargo y dejó a su suplente Efrén Moreno. Pues suponíamos que ande San Miguel Arcángel. ¿En serio? Pues bueno, gracias por acompañarnos. Resulta que don Luis Moreno no se retira de la escena política, decide mantenerse. Aparentemente no hay un rompimiento con la administración de la 4T, con Morena. Decide mantenerse activo en la política y pues le ofrecen empleo en la Subsecretaría de Gobierno del Estado. Amador Rodríguez Lozano, secretario general del Gobierno de Baja California, le da posesión formalmente hace más o menos una hora como subsecretario general de Gobierno. No hay más información sobre el tema, pero le quiero compartir esto, por supuesto, porque tiene, esto es lo que ocurrió hace una hora. Amerita que se lo compartamos, desde luego. Amigas y amigos,
Y el día de hoy, en la Secretaría de Gobierno, vamos a darle la bienvenida a Luis Moreno, quien es un distinguido político baja californiano, que ha sido varias veces diputado, regidor, dirigente de partido a nivel nacional, a nivel estatal, y ha aceptado la invitación que le hice para que se sume al esfuerzo de la Secretaría de Gobierno como subsecretario de Gobierno. Así que me es muy satisfactorio hacerles de conocimiento esta presencia de Luis, que tiene que hacer mucho el trabajo de esta secretaría. Sin más, le pido si se pone en posición de protesta, le digo, protestas, cumplir, y hacer cumplir la Constitución Federal de la República, la particular de Baja California, las leyes que emanan de las dos, así como las indicaciones que pide el gobernador del estado. Si así puede, que el estado te lo premie, y si no, que te lo respalde. Felicidades. Gracias. Pues ahí lo tiene usted, ¿no? Finalmente aceptó un acuerdo con el gobierno del estado. Dice el secretario general que él lo invitó a asumir el cargo de subsecretario y prefirió dejar la diputación local y, bueno, pues incorporarse a la administración pública, al Poder Ejecutivo de manera más precisa. Interesante vuelco que da con tan pocas horas de diferencia esta serie de acontecimientos que terminaron pues en una derrota para la propuesta de Morena en el Congreso del Estado. Finalmente no reunió los 17 votos que requería para la reforma constitucional y pareciera que pues ha quedado enterrada esta posibilidad. Es algo que no, por supuesto, no ha concluido, no es un capítulo cerrado. Pero se reducen, se acotan los tiempos. Parece poco probable que insistan con esta iniciativa de reforma. Por lo pronto, lo que es un hecho, y esto es muy interesante, es que este tema, la discusión del dictamen 47, ha puesto en evidencia quién está de qué lado, ¿no? Porque dentro de Morena hay clarísimamente dos legisladoras que ciertamente no están muy de acuerdo con el proyecto del gobernador Jaime Bonilla, con el proyecto del grupo predominante de Morena en este momento, ¿no? Digamos que son morenistas de hueso colorado. Carmen Hernández, la diputada exdirectora de Protección Civil del gobierno municipal de Tijuana, y Araceli Geraldo. Araceli Geraldo, que es hija de Arturo Geraldo, comentarista de PCN, militante de Morena. Se han opuesto claramente, pero contundentemente, al proyecto de reforma, al dictamen 47, y así lo manifestaron en sesión del Congreso que le compartimos mientras se llevaba a cabo en vivo en la edición de las 10 de la mañana, apenitas ya en los últimos momentos, pues, luego de reanudar actividades y de los movimientos internos, de la salida de Luis Moreno, la asunción de Efraín Moreno, su suplente, ¿no? Que se convierte en el diputado, de Julio César Vázquez Castillo, que siendo del PT y coaligado a Morena en la elección pasada, pues asumió la presidencia del Congreso, condujo los trabajos con los resultados que ya vemos, ¿no? Dos diputados del PT en el Congreso del Estado, por cierto, y finalmente 14 votos solamente. Se quedaron cortos con 3 votos en Morena para sacar adelante la iniciativa, la propuesta. Interesante lo que se puede ver hoy día en el Congreso del Estado, ¿eh? Luis Rodolfo Enríquez, presidente del Comité Municipal del PAN, nos acompaña en esta transmisión
Miguel Alberto Ochoa García también, Francisco Reynoso, suponemos que Francisco Reynoso Nuño, el exdiputado federal del PAN, Hugo Mondaca Domínguez, José Olán, nuestro compañero y amigo Rommel García Beristain, muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Lo dicho, qué acontecimiento tan interesante este. Así es la vida política, de pronto impredecible, puede ser impredecible, aunque en algunas otras cosas no lo es tanto. Juan Cabuto, buenas tardes. Buen fin de semana, sí, claro. Ya mérito termina la jornada. Norma Martín, gracias, muy amable. Con la novedad de que el presidente Andrés Manuel López Obrador finalmente cambió de planes y no viene a Baja California. Después de revisar sus agendas, porque así estaba planteado, una revisión de agendas, él tenía entre sus planes venir a Baja California, a Tijuana específicamente. Ya lo había anunciado incluso el coordinador de programas federales en el estado, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, que pues claramente tenía en la agenda para la visita del presidente, pues la inauguración de una cancha, cuya imagen ayer le compartimos en Agencia Fronteriza Noticias, por supuesto. Bueno, pues está confirmado que no viene y que ha elegido otra ruta. El presidente de la República sigue decidido a retomar sus recorridos, no parece decidido a renunciar, claramente no lo está, pero además no solo está decidido a salir, aunque con todas las medidas, dice el presidente, todas las medidas de seguridad que dispone la autoridad sanitaria, pero pues sigue el presidente enviando mensajes contradictorios, en honor a la verdad, mensajes que chocan con las propias recomendaciones de sus autoridades de salud, en las que descansó, dejó la toma de decisiones en materia de salud pública y en relación con la contingencia sanitaria. Ya sabe usted que ha sido insistente el subsecretario Hugo López-Gatell, en el sentido de que si bien se analiza y se prevé, se ve factible la reapertura en algunas regiones del país, lo cierto es que el país sigue teñido de rojo, ya con casi 16,000 muertos en este país y casi 134 casos confirmados de contagio, y no parece tener fin el pico de la pandemia, según la gráfica estadística que nos comparten de manera regular. Es impresionante. Hay en este país más de 20,000 casos activos de contagio. Por supuesto, le insisto, porque la misma autoridad lo tuvo que reconocer finalmente, la cifra de personas contagiadas de COVID pues es mucho mayor, ¿no? Multiplique usted así baratito por 8, que es lo que nos habían dicho en un principio, por 8, ¿no? La cifra de confirmados es 134,000 casos confirmados, multiplique usted por 8 y entonces tendríamos en este país una población enorme, importante, contagiada. Muchos de estos mexicanos no llegaron a la estadística y simple y sencillamente porque no se les hizo la prueba, ¿no? Pero hay una cifra negra, y es esa cifra negra que se obtiene de multiplicar por lo menos por 8, la cantidad más conservadora. Y el presidente de la República insiste, ¿no? Hay que salir, superar los miedos y salir del confinamiento, dice el presidente López Obrador, en un llamado que, insisto, sigue siendo contradictorio, porque contradictorio ha sido el manejo del presidente de la República cuando contradice las propias recomendaciones de las autoridades sanitarias, ¿no?
Tenemos que vencer no solo la pandemia, dijo el presidente, sino también vencer nuestros temores, nuestros miedos. Desde luego, con cuidado, pero como ha pasado mucho tiempo con el confinamiento, pues sí hay temor de salir. No solo es porque se prohíba o se diga estamos en semáforo rojo, sino que no tienen muchas ganas de salir. Y hay que salir poco a poco y con cuidado a ejercer nuestra libertad. Fue reiterativo el presidente de la República en este mensaje, en donde destacó que el regreso paulatino a la nueva normalidad va a beneficiar a millones de mexicanos que viven al día. Desde luego, siendo respetuosos, dijo el presidente, el que no tiene necesidad de salir y está haciendo su trabajo en casa porque lo puede hacer, o es un investigador, o es un maestro, o es un empresario que puede trabajar desde su casa, pues que siga cuidándose, es libre para eso. Pero también tenemos que ir saliendo, porque hay mucha gente, muchos millones de mexicanos que viven al día. Dice el presidente en esta serie de mensajes que por lo visto exhiben que él también está harto del confinamiento porque inició justo con el 2 de junio pasado, esta serie de giras, pero por zonas que por la cercanía y por la logística le facilitan el cumplimiento de este objetivo personal que por lo visto es de gran importancia para el primer mandatario. En ese contexto, pues lo que le quedaba más práctico era una serie de recorridos cercanos a su ubicación, a su localización allá en la Ciudad de México. Y en este contexto, pues, el presidente, la oficina de la presidencia, ha decidido que la gira por el norte del país queda en veremos. No dijo ni si va a llevarse a cabo finalmente, si se pospone o de plano queda cancelado, pero es un hecho. Así están las cosas, el presidente no viene. En otro asunto yo debo comentarle. Mire, antes de que se me olvide, ¿no? Le tengo que compartir algo que es un reclamo ciudadano. Mientras saludo a Jesús Ariel Corral Estrada, nos acompaña también en esta transmisión. Don Israel Núñez también. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Tenemos aquí algunas intervenciones adicionales. Andrés Méndez, muchísimas gracias. Jesús Ariel Corral Estrada, gracias. La licenciada Norma Yolanda Cortés Juárez también nos acompaña en esta transmisión. Muchas gracias. Le tengo que compartir antes de que se me olvide esto que es un reclamo ciudadano que tiene mucho tiempo. Es uno de los grandes pendientes de la administración del gobernador Jaime Bonilla Valdés, que no se le vaya a olvidar, le dicen, ¿no? Ahí los tiene. Son los vecinos de La Juárez y de toda esa zona. La Juárez, La Cacho, Morelos y La Hidalgo. Señor gobernador, le dicen, los vecinos de las colonias Juárez, Cacho, Morelos e Hidalgo seguimos esperando su promesa de campaña de reubicar Semefo. ¡Cumpla! Los olores de crematorios y Semefo ya son insoportables. Esta es una lona colocada justo ahí en esa zona, en ese lugar, este tramo de Boulevard Fundadores, en donde inicia el ascenso hacia el Rubí y pues donde se ubican no solo el servicio médico forense, sino varias farmacias, varias funerarias que operan ahí hornos crematorios, ofrecen el servicio de cremación de cadáveres y bueno, ya los tienen hasta el gorro, hartos, cansados y hasta enfermos, ¿no? Desde hace, ¿qué? 2 años,
por lo menos 2 años se ha manifestado este malestar ciudadano de los vecinos que ya dijeron, ya basta, se acabó, ya no más, ¿no? Y quieren que a como de lugar sean retiradas todas estas instalaciones porque, en honor a la verdad, eso que tienen ahí no es vida. La peste es impresionante, además le recuerdo, y el reclamo coincide. Hombre, qué amable, gracias. Qué bien me veo, me dicen. Gracias, qué amable. La verdad es que con este clima se vuelve insoportable esta condición, además, porque con la temporada de verano los olores fétidos no solo se vuelven más invasivos, la descomposición de los cuerpos es más acelerada. Por naturaleza, así lo ha acreditado la experiencia y la investigación científica en la materia, el verano registra los más altos índices de contaminación ambiental. En esas condiciones de mayores temperaturas y vientos santaneros como estos, me cuesta trabajo ponerme en los zapatos de estos vecinos, ¿no? Que le juro, ya no sienten lo duro, sino lo tupido, llenando sus hogares con estos olores fétidos, con el humo producto de la cremación de cuerpos y con una promesa incumplida que data, dicen los vecinos, de la época de campaña y que hoy que ya es gobierno, la 4T, pues hoy le reclaman al gobernador, ¿no? Oiga, ¿qué onda? Ya estuvo, ¿cuándo? Ya son 7 meses de gobierno y el nivel de exigencia no se va a detener, le puedo decir. No obstante que el fiscal general de justicia del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, ha venido declarando que está ya muy avanzado el proyecto para la reubicación del servicio médico forense, la construcción de una nueva instalación, si es que definitivamente logran resolver la controversia que genera en la otra región de la ciudad donde se piensa construir, porque los vecinos, al enterarse, ya pusieron el grito en el cielo. En los primeros intentos, de inmediato protagonizaron una rebelión y rechazaron cualquier pretensión de colocarles ahí en su zona habitacional pues una instalación como la del servicio médico forense. Y luego ahorita en condiciones de pandemia, no, bueno, de plano, ni soñar, dudo mucho que puedan allanarse los residentes de aquella zona, de la zona este de Tijuana, que es en donde se ha pensado para el traslado del servicio médico forense. Y por supuesto también planteado está la posibilidad de que algunas de las funerarias del lugar reubiquen sus hornos crematorios, porque el problema no es tanto con los servicios de velación, que de por sí plantean un problema severo, porque mire, la vialidad se vuelve una locura en los casos en que hay servicios funerarios. Hay un problema de espacios de estacionamiento y con frecuencia ahí se desatan conflictos viales. Ha habido ya algunos accidentes producto de estas dobles filas, por ejemplo, los días que hay velación. Entonces, el problema requiere, por lo visto, una solución integral que en una primera etapa por lo menos debe ser satisfecha con la reubicación de los hornos crematorios. Resulta estratégico para estas funerarias estar cerca del servicio médico forense, porque los cuerpos, una vez que quedan liberados para su velación, entrega a familiares y velación, pues quedan ahí enfrentito. Pues uno entiende esa parte de la instalación de las funerarias exactamente frente al CEMEFO, pero pues esto es un problema que ya no admite más demora.
y será interesante ver qué determina el gobierno de Baja California en respuesta a los vecinos que ya dicen, ya basta, ya, por favor, cumpla, le dicen al gobernador Jaime Bonilla Valdés. Gilberto Leiva, presidente del Comité de Turismo y Convenciones, gracias por acompañarnos. Julio Omega Rodríguez, Héctor Willis Valenzuela. ¿Qué hace el amigo Héctor Willis Valenzuela ahora que ya no está en la Dirección de Desarrollo Social Municipal? Andaba metido en cosas de capacitación hace mucho tiempo, pero mucho tiempo. No sé si mantenga esa actividad. Leti Flores, saludos, muchísimas gracias. Un placer, de veras un placer, muchas gracias por acompañarnos. Muy amables. Oiga, la controversia nacional continúa, Mire, ayer compartíamos así un paseíto general por esta temática o la controversia que rodea a la pretensión del gobierno federal de ir eliminando, desmantelando y desmontando, transformando, minimizando todos estos organismos reguladores diseñados con un cierto grado de autonomía, como el IFETEL, como la Comisión Reguladora de Energía, etcétera, etcétera. Pero, bueno, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, PRODECON, otra que se queja, ¿no?, por un recorte del 75%, lo que va a conducir a la desaparición de 16 delegaciones de esa Procuraduría. Está también la Comisión Nacional Responsable del Manejo de las Áreas Naturales Protegidas. Imagínense nada más otro nuevo frente que abre la administración del presidente López Obrador, porque esta comisión, por supuesto, finalmente, aún con todos los asegúnes y cuestionamientos a que ha sido sometida, ha desarrollado y ejecutado una política pública de protección a áreas de alto valor ecológico. Hay áreas en este país cuyos entornos son pues ecológicamente valiosos, y se ha considerado estratégico preservar estos ambientes naturales y estos entornos porque aun cuando hay una gran demanda y hay muchísimos intereses en fila india esperando quedarse con amplísimas zonas de esta naturaleza para desarrollarlas y convertirlas, por ejemplo, en atractivos turísticos, lo cierto es que se ha venido desarrollando toda una lucha desde hace muchísimo tiempo entre ambientalistas contra autoridades de gobierno en este país. Le hablo desde gobiernos del PRI y del PAN, que han sido acusados de entregar a grandes intereses, grandes capitales, pues el recurso natural valioso que tenemos en el caso específico de Baja California en varias zonas reconocidas. Y entonces, hoy que es más que nunca evidente que el país debe entrar en una etapa, porque lo han dicho así los especialistas en la materia, la comunidad científica desde hace mucho tiempo, la necesidad de reforzar incluso las políticas públicas para proteger estos sitios, estas áreas naturales de la depredación humana y de la actividad empresarial y comercial, y en todo caso regular, pero de manera muy meticulosa, cualquier propuesta de proyecto de desarrollo que, aún siendo compatible con el entorno, debe ser extremadamente cuidadoso para no afectar el hábitat. Y en toda la península hasta el sur hay varias regiones que han sido identificadas justamente por esa característica. Bueno, la decisión de golpear la capacidad presupuestal de esta comisión ha abierto otro frente de parte de la administración del presidente López Obrador. Ya no es el único frente. Esto es en verdad un horno lleno de cazuelas, a cual más en ebullición ya,
porque por todos lados el gobierno de López Obrador está enfrentando y librando confrontaciones. Y una de ellas tiene que ver, en el caso específico de los baja californianos, pues con la protección de las áreas protegidas, que yo debo decirle que en estos objetivos participan gentes importantes de la iniciativa privada, aparentemente comprometidas con la protección del medio ambiente baja californiano, pero también, y eso lo tengo que decir, hay cuestionamientos viejos en el sentido de que lo que se ha hecho apoyando a estas agrupaciones de orden civil que se suman aparentemente a la causa no es otra cosa que invertir en la identificación y detección de sitios de alto potencial económico donde hay empresarios interesados en invertir y generar desarrollos, ¿no? Una forma disfrazada es uno de los cuestionamientos que se hace desde hace años, que yo recuerdo y conozco perfectamente, porque hay empresarios baja californianos involucrados en este tipo de iniciativas y proyectos privados. Lo que han hecho es auspiciar mediante la contratación de investigadores de la zona, auspiciar trabajos que en resumidas cuentas sirven a este tipo de empresarios porque les acercan la información, el dato duro preciso sobre el estatus jurídico de estas zonas, sobre la situación ambiental a través de los diagnósticos que les presentan estos investigadores contratados por ellos, en fin, y por supuesto siempre habrá intereses económicos más que dispuestos a agenciarse estos recursos naturales. Esa es también una realidad, ¿no? Lo de las áreas protegidas, y aquí retomo un comentario de nuestra compañera, la licenciada Norma Yolanda Cortés Juárez, que ayer, por cierto, ya se animó a salir del encierro doméstico para traernos, junto con Ario Estrada, este programa denominado Hablemos de Turismo, donde abordaron precisamente este tema. Retomo este comentario: terrible lo de áreas naturales protegidas. San Pedro Mártir, Parque Constitución, Cataviñá, ahora Santuario del Borrego Cimarrón, Valle de Los Ángeles, Valle Bajo del Liebre, Baja California Sur. En Baja California tenemos áreas naturales protegidas que por supuesto están en riesgo, ¿no? Hortensia Castillo, ¿qué opinan? ¿Existe una división del Grupo Bonilla con la nueva dirigencia de Morena y AMLO? Ese es otro tema interesante que seguramente vamos a tener que comentar, Hortensia, al regreso de la pausa. Pero le comparto este dato porque meterle mano al tema de las áreas naturales protegidas está generando confrontación, división, un levantamiento en armas de los ambientalistas, y cada vez vemos más sectores de la población que están sintiéndose agraviados por esta agenda de Morena, particularmente en el Congreso de la Unión. Le recuerdo que el Poder Legislativo tiene en sus manos estos y otros temas y otros proyectos que vienen. De manera específica, el Senado de la República, a través del coordinador Ricardo Monreal Ávila, estos y otros, como el caso de varios fideicomisos que de manera unilateral y sin decir más nada, el gobierno federal, bueno, no solo el gobierno federal, pues no, sino la fracción de Morena en el Congreso de la Unión, estaba decidida a eliminar hace poco, y se levantaron en armas muchos grupos que se sintieron agraviados por esta decisión, y entonces el Poder Legislativo reculó, ¿no? Dijo, bueno, vamos a esperar. Entre estos fideicomisos, el fideicomiso de protección a periodistas, que es un fideicomiso
que está pensado para apoyar a periodistas perseguidos por la violencia, por el crimen organizado, por la persecución de gobiernos locales, etcétera, etcétera, y la intención es garantizar protección y seguridad a periodistas que se encuentren en esa circunstancia. Pero no es el único. Hay otros fideicomisos y si bien sabemos, porque ya nos lo informaron hace 2 años, los gobiernos del PRI y PAN crearon fideicomisos intocables e intocados, incluso inescrutables, porque no solo no fueron auditados, sino que aparentemente hay impedimento legal para someterlos a una auditoría, no obstante que manejan recursos de gobierno, pues, ¿no? Lo que es un contrasentido, porque si de entrada esta es la pretensión, bueno, cualquier recurso de orden público tiene que ser obligadamente auditado. Y entonces, de entrada, la fracción de Morena en el Congreso de la Unión dijo, bueno, ok, pues y tranquilos, va. Bueno, vamos a posponer ese tema para lueguito, vamos a revisar y vamos a escuchar las voces, ¿no? Y los argumentos. Pero de entrada, sin más nada, le insisto, el Congreso de la Unión ya había dispuesto la desaparición de varios fideicomisos, algunos de los cuales no dudamos que hayan sido utilizados pues para canalizar recursos públicos a campañas, a proyectos de algunos cuantos políticos pillos y algunos cuantos bolsillos. Pero de ahí a eliminar de tajo todos los fideicomisos bajo una visión que es incapaz de profundizar en cada caso específico y determinar la justificación de eliminarlo, hay un trecho que aparentemente el Congreso de la Unión no ha recorrido porque no quiere, o porque a lo mejor le resulta mucho trabajo, o porque tal vez le resulte más fácil y práctico simplemente borrarlos del mapa todos, ¿no? Y eliminarlos sin necesariamente cumplir el indispensable requisito de evaluarlos primero y determinar si hay elementos que justifiquen la eliminación o en todo caso la transformación, adaptación y por supuesto la revisión contable, la auditoría financiera, fiscal, etcétera, etcétera, antes de tomar una determinación de ese tamaño. Pero el tema de las áreas naturales protegidas nos pega en serio aquí en Baja California y estamos frente a un nuevo frente. Está abriendo un nuevo frente el gobierno federal que encabeza el presidente López Obrador y por supuesto la fracción de Morena en el Congreso de la Unión. Vamos a ir a la pausa porque ya nos pasamos, oiga, en serio. A ver, ¿dónde anda? ¿No se quiere dejar? Ándale, déjate, chiquita, ¿no? Necesidad de comunicación efectiva y atención oportuna. Regístrate en nuestro chat de WhatsApp oficial. Agrega a tu celular el número 664-349-9843 y envía un mensaje a través de la aplicación. Automáticamente estarás recibiendo la información que acontece en este 23 ayuntamiento de tu ciudad. Agencia Fronteriza de Noticias llega este 15 de mayo de 2020 a 17 años. Y en esta época difícil para México y el mundo, AFN refrenda su compromiso con la información objetiva y veraz para todos sus lectores. Agradecemos el apoyo mostrado hasta ahora y vamos por más. Siempre puedes confiar en Gas Ilsa. Gas Ilsa te garantiza el abasto de gas durante esta contingencia. Estamos preparados y listos para atenderte. Acude a una estación de Gas Ilsa cerca de ti o pídelo a domicilio al 971-7171. Gas Ilsa, 971-7171.
calles, bacheo, pavimentación, estamos arreglando luminarias, estamos pintando cruceros peatonales, estamos recogiendo basura pesada, estamos repartiendo despensas en el plan de contingencia alimentaria, apoyo alimentario que tenemos para toda la ciudad. Y bueno, ese es el propósito por el cual estamos aquí el día de hoy y vamos a revisar precisamente junto con los compañeros qué otras cosas hacen falta en esta colonia. En relación a las demás colonias, que así como estamos aquí, vamos a ir a la de ustedes. Yo sé que el gobierno tiene mucho, o sea, no solamente aquí, toda la gente le pide por todos lados, pero sí pedimos que nos hagan caso, que vean cómo estamos aquí, la situación de la gente. Que vengan a arreglar las calles también, porque aquí la calle está muy fea y tiene años y nunca han arreglado las calles, entonces ahorita ya vinieron y prometieron y esperamos que sí se cumpla. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias, son ustedes muy amables. Muchas gracias. Retomo algunos comentarios aquí. Bueno, ya le compartimos el de la licenciada Norma Yolanda Cortés, su preocupación, finalmente ambientalista de corazón y licenciada en turismo, tour operadora, entiende el valor de los recursos naturales que tenemos y que son extraordinarios en Baja California, que son un activo valiosísimo, que incluso nos ayudan a generar derrama económica importante. La península recibe año con año a miles y miles de turistas, en gran mayoría provenientes de los Estados Unidos, y esto incluye visitantes asiáticos que llegan a Estados Unidos y algunos que de manera directa llegan a nuestra península para conocerla y disfrutar sus bellezas naturales, pero también europeos, tenemos muchos europeos, hay una corriente turística, hay toda una actividad de turismo extremo y de turismo ambientalista que tiene sus ojos puestos en Baja California y viene y deja su dinerito para las economías locales de gran importancia. Imagínese usted nada más en aquellas comunidades del sur de Ensenada donde el desarrollo es muy limitado, en serio, muy limitado. Yo debo decirle, conozco en buena parte de la península, me ha tocado recorrerla y le puedo decir con certeza que hay muchísimas familias que dependen, pero enormemente, de cada visitante que transita por la transpeninsular o en comunidades de cierto atractivo turístico que se han visto igualmente impactadas por la crisis económica derivada de la pandemia. Hortensia Castillo, ¿qué opinan? Existe una división del Grupo Bonilla con la nueva dirigencia de Morena y AMLO. Con ese mensaje el candidato de Morena no lo pondrá Bonilla, dice Hortensia Castillo. Pues ciertamente no tiene un panorama muy favorable el actual gobernador de Baja California, ya cuando va pues de salida. Bueno, me estoy adelantando bastante, le queda un año y 4 o 5 meses. Conforme se acerque su hora de salida, pues por supuesto, para decirlo en términos llanos, le van a crecer los enanos, ¿no? Le van a surgir las inconformidades, le van a surgir los detractores del interior del propio partido Morena, porque hay un grupo de la militancia que pues claramente no lo quiere, ¿no? No más que, mire, silencitos, porque en los hechos lo que se ha impuesto es la realidad de que el proyecto Morena tenía que ganar y superar o dejar de lado de momento sus diferencias internas para lograr el objetivo mayor, que era llegar al poder y poder echar a andar esta agenda nacional que nos había venido ofreciendo el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, el tema de la 4T y sus compromisos y propuestas de campaña. Y entonces, como el objetivo mayor era este,
muchos bajaron sus armas. Y hubo algunos intentos de rebelión interna cuando llegó el momento de la postulación de candidatos, pero finalmente esto quedó superado, ya sea porque lo sofocaron o porque estas expresiones finalmente no eran mayoritarias, eran tan pocas que no lograban, difícilmente podían hacer un contrapeso e impedir en todo caso las candidaturas que se produjeron. Y ya en el gobierno, difícil porque sigue siendo minoría hasta donde yo tengo entendido, puedo equivocarme, pero siguen siendo una minoría. Pero algunas voces interiores de Morena mantienen la posición crítica, déjeme decirle, no favorable al gobernador Jaime Bonilla. Una demostración clara es lo que vimos hoy en el Congreso del Estado, ¿no? La división de posiciones entre los mismos integrantes de la fracción de Morena en el Congreso local, ¿no? Esta mañana, al votar la propuesta de dejar en 3 años la gobernatura que viene, por ejemplo. Jaime Bonilla Valdés, hasta donde entendemos, sigue siendo muy amigo del presidente y sigue teniendo su simpatía, a pesar de lo que piensan algunos. Eso es lo que alcanzamos a ver, por lo menos hasta el día de hoy, ¿no? ¿Las cosas pueden cambiar? Sí, eventualmente pueden cambiar, pero yo entiendo que han mantenido la amistad por encima de muchas cosas. Hay gente dentro del equipo del propio presidente Andrés Manuel López Obrador que no quiere a Jaime Bonilla clarísimamente, y dentro de Morena hay una corriente, la corriente dura, la corriente más extrema, que tampoco quiere al gobernador Jaime Bonilla, a su equipo, a su gente, pues, y conforme se acerca la fecha de la elección, evidentemente se va a debilitar porque es algo que siempre ha ocurrido, ¿no? Muerto el rey, vive el rey, es más o menos lo que ocurre. Entonces, ¿se debilita la presencia de Jaime Bonilla? Sí. ¿Qué tanto? Al punto de impedirle opinar, por lo menos, en la definición de candidaturas para lo que viene. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué tanto, Claramente el líder nacional de Morena no quiere al gobernador Jaime Bonilla, por supuesto que no lo quiere. Así que todo eso tendrá una consecuencia que se reflejará por allá por noviembre, seguramente, noviembre, diciembre de este año, cuando arranque formalmente el proceso electoral, ¿no? Interesante el tema, Hortensia Castillo, ciertamente. Saúl Vega, saludos, aprovecho para felicitar a mi amigo Luis Moreno, a quien apoyé hace un año y juntos hicimos historia en el Distrito 11, hoy nuevo subsecretario de Gobierno. Bueno, sí, Luis Moreno es del Distrito 11, por supuesto, y es ahí donde el partido local, el partido Encuentro Social en su momento y después Transformemos, mantiene una comunidad, una base electoral importante, una simpatía electoral importante. El Distrito 8, por ejemplo, estuvo a punto de convertir ahí en diputado local al que hoy es delegado de Playas de Tijuana, Aarón Payeres Aceves, ¿no? Por ejemplo. Ahí han tenido presencia fuerte e hicieron mucho trabajo y estuvieron así, miren, a un tris en el caso del 8º distrito, sin duda. Aparte, el gobernador de Baja California está en la lista BOA, dice Norma Martín. Rosa Watts, saludos, un placer. Antonio Carpio también nos acompaña. Israel Núñez. Hay youtubers que son obradoristas que critican muy duro a Bonilla. Sí, cómo no. Le digo que la actividad es intensa. Esna Ubay Campos, saludos, buenas tardes. Qué gusto. Oiga, qué rápido avanza el reloj. Mire, le quiero compartir esta declaración que ha producido en conferencia de prensa la Organización Mundial de la Salud. La OMS, el organismo internacional que establece los criterios para el manejo de contingencias en materia de salud, pues a nivel global, y en donde México es un país miembro, ¿no?
ha pedido hoy a los líderes latinoamericanos que emitan mensajes coherentes para luchar contra la pandemia de COVID-19 en la región, actualmente una de las más afectadas, porque la ciudadanía a veces recibe consejos contradictorios de sus gobiernos, dice la Organización Mundial de la Salud. Los ciudadanos se sienten confundidos si escuchan diferentes mensajes y hay que garantizar que tengan la mejor información posible para protegerse a sí mismos, a sus seres queridos y a las comunidades, dijo el director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud para Emergencias Sanitarias, el señor Mike Ryan, en conferencia de prensa. Ryan comentó así en las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien está animando en discursos públicos a la ciudadanía a comenzar a salir de los confinamientos, pese a que el país es uno de los más afectados del mundo en la actualidad. El responsable de la Organización Mundial de la Salud recordó que México, con 130,000 contagios y cerca de 16,000 muertes, es ya actualmente el 7º país que más casos diarios reporta y el 3º en fallecimientos por jornada, por lo que sigue, dice México, en una situación realmente difícil. Dice el señor Ryan que la gravedad de la pandemia en toda la región latinoamericana es de tal magnitud y en ese contexto, como parte de ella, recordó que se encuentran 4 de los 10 países que en estos momentos reportan un mayor número de infecciones diarias. Que es un experto irlandés, comentó la situación concreta de Brasil, el 2º país del mundo en número de contagios, ya tiene más de 800,000 contagiados. Dice que aunque el sistema sanitario nacional sufre mucha presión, no está completamente colapsado. Imagínense nomás con 800,000 casos confirmados y nosotros que tenemos 130,000 y Brasil 800,000. Dice, en algunas zonas hay niveles de ocupación de las unidades de cuidados intensivos de más del 80%. Bueno, yo no recuerdo que ese porcentaje ya lo alcanzamos aquí en Baja California, en Mexicali. Los hospitales en Mexicali, los del Hospital General, Seguro Social, Ixtecali, los militares, etcétera, etcétera. La mayoría de los hospitales en Mexicali andan por el 80% de ocupación. Y dice que hay algunas zonas con niveles de ocupación de unidades de cuidados intensivos de más del 80%. En el caso de Baja California, la ocupación es, en general, ocupación hospitalaria del 80%. Dice que la mayoría de los casos están por debajo de ese nivel. Pero en Brasil, la situación es verdaderamente crítica. El sistema sanitario brasileño, por el momento, está aguantando el temporal, dice, aunque necesite apoyo, pero finalmente toda América Latina está en una situación de mucha fragilidad. La Organización Panamericana de la Salud, por cierto, también se dejó escuchar desde Washington y plantea que América Latina y el Caribe deben esperar para reabrir su economía o hacerlo de forma paulatina para evitar un rebrote. Es lo que dice el director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud, Marcos Espinal, en una entrevista concedida hace algunas horas. La región, dice, es la más inequitativa del mundo, América Latina y el Caribe. Es el nuevo epicentro de la enfermedad, con más de 1.3 millones de casos, aunque aún por debajo de los Estados Unidos, que ya tienen 2 millones de contagios y 113,000 muertos. 113,000 muertos, y nosotros tenemos 130,000, imagínense nada más. Estados Unidos nos da las 20 y las malas. Ese es el panorama frente al cual en nuestro país ya algunas zonas se preparan para reabrir. La Ciudad de México, por ejemplo, ya está en esos preparativos. Yo debo decirle, la Ciudad de México inicia el lunes 15, el próximo lunes, la transición al semáforo naranja. Es oficial.
A partir de ese día, algunas estaciones del metro y Metrobús cerradas van a reabrir y se termina el hoy no circula extendido, entre otras medidas que incluyen varias reaperturas. Así van a ser las reaperturas por día en la Ciudad de México, paulatinamente, progresivamente. Y le recuerdo que la Ciudad de México, bueno, toda la zona de Valle de México ha sido la más castigada del país. Ahí concentra, hasta por razones demográficas, concentra la mayor cifra de casos de contagio confirmado, pero también de víctimas fatales. ¿Qué cosas? Gerardo Fernández Noroña critica, dice, también a Bonilla. Ah, sí, claro, por supuesto. Bueno, ¿quién se le escapa a Gerardo Fernández Noroña, No deja títere con cabeza. No deja una pacomadre, vaya, ¿no? Y mire que viene muy frecuentemente a Baja California. Aquí se dio un agarre con Oscar Vega Marín, el panista que pretendió convertirse en gobernador de Baja California en la pasada elección local, ¿no? Edno Bay Campos, gracias, bienvenida, qué gusto. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Alguna otra intervención? Blanca Lilia Gándara nos acompaña también hoy. Muchas gracias. Alejandro Álvarez Cárdenas, qué gusto, abogado, hombre. Muchísimas gracias. Le digo que el panorama político se va a poner cada vez más interesante conforme avanzan los tiempos, Yo debo decirle que habrá mucha tela de dónde cortar, porque Morena está generando enorme controversia en la ejecución de esta agenda político-electoral que ha venido formalizando y aterrizando finalmente en 2 años que lleva al frente de la administración pública de este país a nivel federal y en varios estados de la República, en muchos ayuntamientos y mayorías en congresos, por ejemplo. Viene el proceso electoral 2021 que será clave. ¿Podría Morena eventualmente perder posiciones en el Poder Legislativo? Es factible, aunque el porcentaje de aprobación ciudadana que tiene es muy alto todavía, bastante alto, y veremos conforme se acercan los tiempos electorales si Morena es capaz de funcionar como un partido con un mínimo de solidez, porque un proceso electoral como el que se avecina se resuelve finalmente con votos, ¿no? Y con una estructura y con una capacidad de movilización que por supuesto difícilmente va a tener en comparación de lo que tuvo en 2018, que tuvo una participación ciudadana en su apoyo de personas que sin militar en Morena simplemente entendieron que históricamente había llegado la oportunidad de utilizar a una fuerza política para sacar del poder a aquellos de los que ya se había cansado, los del PRI, pero también los del PAN. Entonces, Morena se apoyó en ellos, los ciudadanos utilizaron esa opción, ¿no? La propuesta de Morena y del López Obrador, pero pues 2021 no es 2018. ¿No? Y el propio presidente López Obrador se ha desgastado y muchos hombres y mujeres que le dieron el voto de simpatía a Morena para sacar al PRI y al PAN del poder, hoy ya tienen una posición crítica incluso. Aparentemente no son todavía tantos como para mermar de manera importante los niveles de aprobación que tiene el presidente López Obrador, que son bastantes, Y en el caso de Baja California me atrevo a pensar que todavía tiene mucho capital político a favor como para ganar la próxima elección, pero pues le estoy hablando y hablando de esto hoy, que es viernes 12 de junio. Para diciembre las cosas pueden cambiar, cuando el arranque del proceso electoral
y para el día de la elección todavía mucho más, estamos a un año de la elección, así que ciertamente muchas cosas pueden cambiar, por supuesto, y hay que estar atentos a lo que viene. Oiga, no puedo irme sin compartirle, porque además ya son las 12 en punto, qué rápido. La Casa Blanca, fíjese que está explorando la posibilidad de que los viajes desde México pudieran estar convirtiéndose en un problema, estar contribuyendo a una nueva ola de infecciones de coronavirus, más que las medidas que han tomado los estados para reanudar las actividades económicas. Entonces, esto fue discutido durante una reunión del grupo de trabajo sobre coronavirus en la llamada sala de crisis de la Casa Blanca. Este panorama coincide con la afirmación que hizo el presidente López Obrador hace algunas horas, en el sentido de que había la intención del gobierno de Donald Trump de cerrar completamente la frontera con México, ¿no? Y dice el presidente López Obrador que platicando con él se logró que reconsiderara la posición y que no cerrara por completo, sino parcialmente el cruce fronterizo con nuestro país, pero frente a este panorama no podría sorprendernos que el gobierno del presidente norteamericano tome una decisión radical si están viendo así las cosas y si están viendo como una fuente de peligro a nuestro país, por lo menos a quienes viajan de México a los Estados Unidos, y esto podría reforzar las medidas de seguridad en la frontera y limitar los viajes, en fin. No lo descarte usted, ya sabe usted que además el presidente norteamericano es gatillo veloz. Su gabinete puede estar discutiendo una cosa, pero si al presidente se le hinchan el dedo, va a seguir disparando tuitazos porque le encanta esa herramienta y esa red social, la de Twitter. Y entonces, en esas condiciones, no deje usted de voltear hacia el vecino del norte, porque nos podría sorprender el presidente norteamericano con una decisión de última hora, en el sentido de que se recrudece, se duplican las restricciones o se cierra de plano la frontera. Esto que suena, por supuesto, impensable, porque tenemos un intercambio comercial muy fuerte, económico importante, y el cierre de la frontera a los Estados Unidos, el cierre absoluto, sería como darse un tiro en el pie, porque Estados Unidos tiene un intercambio comercial que se refleja en la frontera con el cruce de mercancías, y hay un sector de la economía norteamericana que depende de esa actividad comercial, de las importaciones y exportaciones, y un cierre definitivo de la frontera sería como darse un tiro en el pie. Entonces, pero bueno, con Donald Trump nunca se sabe, ¿no? Oiga, se nos acabó el 20, pero qué poco aguante, ¿eh? De veras, que es que ya me voy, que ya me tengo que ir, son las 2:03, y no puedo menos que agradecer enormemente que nos haya acompañado en esta emisión. Hoy, viernes, el último día de la semana. Ahí está, Enrique Osuna, excelente tarde, qué amable. Así que solo nos resta agradecer enormemente su sintonía e invitarle a que nos acompañe el lunes de enfrente a una nueva edición. Y es la primera del día, la primera del lunes a las 10 de la mañana. Será un placer estar ahí para darles la bienvenida en una nueva sesión de información que compartir. Gracias, de veras, gracias a todos ustedes, son muy amables. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente
y que sí se lee.